Padre, ¿dónde es la cita que dice darle de comer al hambriento? Fíjate que le preguntan los discípulos a Jesús en Mateo 25, capítulo 25, ¿cómo va a ser el final, la evaluación final, el juicio final con Jesucristo? Y Jesús les empieza a relatar que va a recibir a las personas, separará a los corderos de un lado y a los cabritos del otro, y le vamos a preguntar, Señor, ¿por qué nos pones de este lado? Y Jesús nos dice, bueno, ustedes son bienaventurados y entran al cielo porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y preso y me visitaron. Y de esas obras de misericordia nosotros empezamos a ver la necesidad de ser solidarios con la comunidad. En esta época, 2023, vemos la necesidad de seguir compartiendo con aquel que está más necesitado y que le podamos ofrecer un plato digno de comida. Cuando una persona está desesperada, aunque le digamos que busque trabajo, aunque le digamos que pueda haber puertas o ventanas u opciones, normalmente la persona en su desesperación lo primero que piensa es resolver la necesidad inicial. Claro. Que es satisfacer el hambre. Y cuando nosotros nos apiadamos un poquitito de los demás y compartimos algo de lo que tenemos, ojo, que es muy diferente compartir de lo que nos sobra. Sí. Compartimos de lo que tenemos para que la otra persona pueda tener vida. Es ahí donde nosotros empezamos a cumplir a pie de la letra lo que hace Jesucristo. Yo estoy convencido que el padre Roberto Infante, que fue el que nos inspiró para continuar con esta obra y que la inició por allá de 1960. No pasa nada si nos sentamos, ¿verdad, padre? Nada. Estamos Qué en casa. bonita está esta iglesia, San Juan Evangelista. Así se llama desde antes de este templo tan bonito. Es correcto. Era una capilla que desarrolló el padre Jesús Antonio Acevedo, que estaba aquí en la parroquia de María Madre, que está aquí cerquita en Ruiz Cortines. Padre, a Jesús Acevedo estuvo aquí antes. Fue el primero que empezó a convocar a la comunidad para ir provocando que hubiera 4 capillas con los 4 evangelistas. San Marcos, San Lucas, San Juan Evangelista y San Mateo. Entonces, me toca a mí ahora hacer parroquia. Bendito sea Dios, hace 34 años la erigieron parroquia con una lista de sacerdotes muy, muy brillantes. Y pues obviamente trabajando en diferentes frentes, ¿verdad? Por eso San Juan Evangelista ahorita ilumina acá la zona de Valle del Infonavit, el segundo sector, y varias colonias aledañas. Parece un estadio, esta iglesia está grandísima. Pues está grande, pero todavía necesitamos más espacio para más. ¿Sí? Sí. Quisiéramos que todos vinieran y que se sintieran en su casa, que esta es casa de todos. ¿Usted, padre, cuándo oficia el domingo? ¿Todas las misas o cuántas? Normalmente tengo 4 misas el domingo, 8, 9, 10 y media y 12. Y en ocasiones me ayuda un padre con la misa de 1 de la tarde y las 7 de la tarde que tenemos el domingo. Ahora sí, platíqueme de los comedores. Bien. Usted empezó la labor con el padre Infante, con el Sí. padre Roberto Infante. El padre Roberto Infante en vida me tocó el 29 de octubre del 2002 llegar a Santa María Goretti por instrucciones del señor cardenal don Adolfo Antonio Suárez Rivera, pidiéndome que extendiera el templo. El templo en aquel entonces era vamos a llamarle tejabancito, porque en 1952 había habido una misión arquidiocesana mariana y habían regalado 12 templos que estaban construidos de la misma material y forma de un hangar de avioneta. Entonces esos templos, me acuerdo alguno, Fátima, San Ignacio de Loyola, Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti, entre otros, eran los templos que les cabían entre 75 y 100 personas para empezar a crear la comunidad. La mayoría de las parroquias se desarrolló, pero Santa María Goretti todavía en el 2002 estaba con el mismo templo que en 1952 habían regalado. El 7 de diciembre del 57 hacen a Goretti parroquia, pero el padre estaba en las orillas de la ciudad.
con la gente más necesitada, con la gente más frágil, con la gente que incluso estaba desempleada y que no tenía que comer. Y por eso él se cuestionaba cómo les podía pedir el ayuno cada viernes o cada cuaresma si no tenían que comer, si ellos ayunaban todo el año. Y entonces sintió el llamado de Dios para poderles ofrecer un plato de comida calientita, nutritiva, balanceada, para que la gente pudiera seguir con sus labores. Hubo momentos en los que había hasta 5 comidas al día. Actualmente damos una comida al día. Y ahí en Goretti, el padre trató de hacer todo lo posible por ayudar a la comunidad a crecer. En el 2003-2004, precisamente para continuar con la obra del padre Infante, porque junto con construir la parroquia me pedía el padre que le ayudara con el comedor, calculábamos cuántas comidas había ofrecido y habíamos hecho números aproximadamente de unas 50 millones de platos. ¡Wow! Imagínate. Hasta el 2004, por ahí. Por ahí más o menos. Entonces, pues era una celebración en donde el padre Infante convocaba a toda la comunidad a comer y a comer bien. Cuando era el aniversario, que era el 27 de junio, y me acuerdo porque es mi cumpleaños, es el Día de la Virgen del Perpetuo Socorro, el padre Infante ponía mesas y había cerca de 100,000 comensales comiendo, porque todo el mundo estaba invitado a comer con el padre Infante. Si le decías, padre, yo no me siento a la mesa para no quitarle un plato de comida a alguien que lo necesita, el padre contestaba, no es así la forma de pensar de Dios. Para Dios todos son sus hijos, todos son importantes, todos tienen un lugar en la mesa y tú también eres importante y también estás invitado a comer. Y se comía bien sabroso. Hasta el padre me decía, como que te quieres comer el plato, ¿verdad? Oiga, padre, ¿y cómo entonces se extendió esto? Cuéntenos. Platicando con el padre Infante y una vez habiendo construido el comedor para que pudiera atender en la parte de la colonia Garza Nieto, una de las cosas que veíamos es que ya el tránsito y la cantidad de gente necesitada de alimento no necesariamente estaba en la misma colonia y en el mismo punto durante los 50 años. La ciudad se había expandido. Y entonces, diciéndole al padre, ¿qué le parece si nos acercamos a la gente que lo necesite más? No porque no sirviéramos, siempre servíamos 100, 150 platos de comida a personas ancianas, personas necesitadas, hasta niños que necesitaban nutrirse. Abrimos un comedor primero en Escobedo y luego en García, en donde empresas y los municipios nos han apoyado. Y luego abrimos otro comedor en Juárez y otro comedor en Guadalupe para llegar a las periferias de la ciudad a atender a aquellos que más necesitan. ¿El de Guadalupe dónde está? ¿En qué colonia? La colonia ahorita no la tengo así muy clara, pero es de la caseta para el aeropuerto hacia la izquierda, hacia el norte, más o menos unas 3-4 cuadras. Y en Escobedo, San Gabriel. y en García, Sí. y en Juárez. Y en Juárez. Entonces, todos los días, ¿Y cómo se mantienen? pues a través de un equipo que busca procuración de fondos, en donde muchas empresas nos hacen donativos, pero también gente particular. En el 2016 nos distinguimos un poquitito de Goretti, dejamos el proyecto de Casa Indy, que es del padre Felipe Sánchez y que hace un gran trabajo, y nos dedicamos nosotros a continuar con la obra del padre Infante, dando de comer a los pobres, en estos 4 comedores, Guadalupe, Juárez, Escobedo y García. Pues a mí me impresiona, y yo creo que la gente que está viendo estas imágenes, el corazón de quienes ofrecen, padre, la comida y también los alimentos, pues, o sea, que ofrecen las especies y quienes los sirven. Y es una gran muestra de amor, porque no hay otra manera de decirlo. Claro. Y esto tiene que ver con el Evangelio, por supuesto, con la palabra, pero también con una especie de ejemplo. Sí. O sea, se necesita quien haga el primer gesto para que los demás sigan. El padre Infante nos enseñó muy claramente que
somos invitados de Dios. Esta es tu casa. Y en tu casa estás con papá. Entonces, era una forma muy importante de hacernos solidarios para que algunas circunstancias de extrema pobreza pudiéramos resolverlas. Te pongo un ejemplo bien sencillo. En García, hace, vamos a decir, algunos años, unos 6 años, iba una señora con sus hijos recién llegados a García a alimentarse al comedor. Y entonces pasaron varios meses yendo nomás a una comida, pero bien balanceada y nutritiva, y el DIF los dio de alta y le platicó a la cocinera. Gracias a Dios ya nos dieron de alta. ¿De alta de qué? Si es que el DIF nos había diagnosticado desnutrición extrema. Y ya ahorita, gracias a Dios, superamos la desnutrición y hasta mi esposo me ve más guapa porque me veo chapeada. Qué bonito. Es una historia muy padre porque son rostros y lágrimas de personas que no vemos lo que sufren, pero que resolvemos. Ha habido gente que comiendo en el comedor empezó en una escuela gratuita y logró graduarse de carrera por todo lo que se ahorraba con la comida que daba al padre infante. Y así son historias de bendiciones, de multiplicar de los panes. De repente dice uno, ¿cómo le voy a hacer? Porque mañana no tenemos lo necesario. Pues Dios se encarga de que lleguen los donativos, llegue la ayuda y que podamos satisfacer el estómago y la emergencia de esa persona que necesita resolver la angustia de ese momento y saber que mañana tiene un lugar donde puede cobijarse, donde puede alimentarse. Entonces, padre, para concluir y redondear, Sí, a lo que nos interesa en este programa, que se trata de los valores, claro. y platicar de valores, aunque pareciera una cosa medio inútil, porque no, hay que hacer las cosas. No, yo creo que la reflexión también provoca que el corazón se abra. En esto de darle de comer al hambriento, de compartir, de ofrecer las horas, el trabajo, ¿cuáles son los valores que usted ve, que usted observa, que usted ha estado en esta vocación durante tantos años? Yo veo muy importante la parte de, primero, compadecer, o sea, vivimos lo que el otro vive. En los momentos de alegría nos alegramos juntos, en los momentos de tristeza lloramos juntos, pero siempre tendemos una mano que da una solución, por asistencial que parezca, por momentánea que parezca, a la necesidad que una familia tiene, a una crisis que una familia tiene. Entonces, además de la compasión nos hacemos fraternos. A mí me interesa como hermano tuyo que puedas ir resolviendo aquello que te preocupa. Y aunque no puedo resolver todo lo que yo quisiera, podemos ofrecerte algo de alimento para que tengas una respuesta de parte de Dios de esperanza para el día de mañana. Y ahora sí, con la panza llena, ahora sí podemos tener primero claridad de pensamientos y escoger cosas para que haya menos latrocinios, que haya menos inseguridad, que podamos tener opciones positivas, honestas, para salir adelante. Bueno, usted habló entonces de empatía, pero también esto que no sé cómo se podría llamar en una sola palabra, pero es que el corazón percibe. Sí. Entonces, cuando a ti te regalan algo que lo sientes, pues primero te llenas de alborozo y de agradecimiento, provocas un agradecimiento natural. Claro. Y entonces, pues no te dan ganas de delinquir, pues ¿cómo? No, claro. Y empiezas a buscar formas honestas de crecer, de florecer y de aportar a la misma comunidad. No todo el mundo quiere ir gratis a comer, me explico. Hay gente que le saca la vuelta, pero cuando tienes la necesidad, es una puerta abierta
de apoyo, de cariño, de familiaridad, de fraternidad, para que sin preguntar ni religión, ni condición, ni por qué viniste, ni cuánto dinero traes, sin ninguna condición, eres bienvenido, pasas, te sientas, comemos juntos y tenemos con quien platicar. Hay personas mayores de edad que van a comer no por pobreza, sino por soledad. Quieren sentirse acompañados. A veces sucede, ¿verdad?, que los hijos y los nietos no tienen chance por el trabajo y los pendientes de estar todo el tiempo con las personas mayores, y ellos buscan la compañía de sus semejantes o de otras personas con quien platicar y con quien compartir lo que están viviendo. Padre Roberto Villarreal, ¿tú eres de aquí, de Monterrey? Sí, nacimos aquí, en La Conchita. Mira, sí se te nota. Muy bien, muchísimas gracias, Padre. Encantado, Gerardo. Allá nos vemos en García, Juárez, Guadalupe y Escobedo. Bienvenidos todos, siempre tendrán un plato que comer. Gracias. Monterrey es una ciudad que tiene el gran privilegio de contar con 4 basílicas, pocas ciudades en México, y una de las más bellas es sin duda la iglesia de Nuestra Señora del Roble, que pues es la patrona de Monterrey, y hay mucho misterio, mucha curiosidad, al menos de mi parte, en torno a la magnificencia del templo y también de la historia de la Virgen del Roble. Y alguien que ha estudiado mucho el tema y que fue rector del Roble de la Basílica es el padre Roberto Villarreal. ¿Cómo estás, padre? Muy bien, Gerardo. Gracias por invitarme. ¿Es efectivamente la patrona de Monterrey o cuál es la definición exacta? Es correcto. Es la patrona de Monterrey y es la imagen religiosa más antigua que tiene Monterrey. Esto se remonta a las primeras evangelizaciones cuando se empezó a fundar la ciudad. Y pues, como tú y yo recordamos, en 1500 aproximadamente 70, fue la primera fundación con Alberto del Canto. La segunda fundación fue con Luis Carvajal de la Cueva en 1582. Y la tercera fundación el 20 de septiembre. En el 77 la de Alberto del Canto, porque tú me lo dijiste hace ratito en tus apuntes. Es correcto. Y luego en el 80 y... ¿qué? No, 82. 82 la de Luis Carvajal, Sí. que vinieron, que se trajo muchas familias. De origen Sefardí, ¿verdad? Sefardí. Pues por allá de 1592, un fraile franciscano que venía desde Saltillo, se trae una imagen peregrina de la Virgen para la veneración de los indígenas. En la forma de tratarles de explicar la religión, empezaba con algo tangible, con algo que podían los indígenas relacionarse. Así como el indígena tiene mamá, nosotros tenemos mamá, pues Jesús, que es el Hijo de Dios, tiene mamá, y esta es la Madre de Dios. Y esa imagen era la Virgen del Roble. Y se le llama del Roble porque normalmente, donde actualmente es la Basílica del Roble, era una arboleda cerquita de el venero de agua de los Ojos de Santa Lucía, que es donde está el obelisco de Juan Ignacio Ramón. No es santo, es Juan Ignacio Ramón, pero es Juan Ignacio Ramón, que yo sepa. Fue general. Y entonces, evidentemente en esa arboleda se ponían a evangelizar, atacan los indios y abandonan la imagen. Pasan algunos años, no se sabe cuántos, y entonces una pastorcita que llevaba sus rebaño de chivas por el Camino Real desde Monterrey hacia Saltillo, en lo que es actualmente Padre Mier, se le vienen las chivitas a tomar agua y a la arboleda, y donde viene ella, ve el resplandor de la Virgen del Roble. Se acerca, pero no la toca. No sabemos si hubo una conversación o no. Y en eso va y busca al señor cura a la parroquia, que es la actual Catedral de Monterrey, para pedirle que el señor cura la traslade del Roble a un lugar sagrado, como era la iglesia. Pero al día siguiente amanecía la Virgencita otra vez en el árbol, en la oquedad del árbol, como lo había dejado el fraile franciscano. Esto, cuenta la tradición, se repitió 3 veces, y a la tercera el padre entendió
que la Virgen se quería quedar ahí para escuchar las plegarias de todos los regiomontanos y poderlas elevar al cielo. Una de las características de la imagen es que las manos, en lugar de estar rezando, están así. Y entendemos que las manos están viendo hacia los hijos de ella, hacia los regiomontanos, para conceder las gracias y favores que Dios tiene en su infinita misericordia para cada uno de nosotros. Oiga, padre, qué bonita historia. Pero además, algo que pues llama mucho la atención es la elegancia, magnificencia, el gran tamaño de la Basílica del Roble, pues está mucho más grande que la catedral. Pensemos en que como pieza religiosa es la más antigua de todo el estado de Nuevo León. No hay en Nuevo León una pieza religiosa más antigua. Tiene como unos 427 años, por ponerle de referencia la fundación de Monterrey. Por eso es que cuando la Virgen en ese templo, ahorita se nota pues la importancia de la Virgen. Yo me atrevería a llamarle, es el palacio de basílica que tiene la Virgen, porque es la patrona de Monterrey. El 31 de mayo del 64, por instrucciones del Papa, fue elegida como patrona y guía de Monterrey y fue coronada como nuestra patrona. Y por eso tiene un lugar especial, único. Antes de la Basílica de Guadalupe, la moderna, las ordenaciones sacerdotales y diaconales eran en la Basílica del Roble. Actualmente creo que las ordenaciones de diáconos también son en la Basílica del Roble, junto con muchas otras actividades importantes. Pero aventaron la casa por la ventana. Sí. Si tú ves los mármoles, es mármol gris, negro, blanco, amarillo, rojo, verde, para ver toda la belleza. Si tú ves la hoja de oro, que es una pinturita, no, hay gente que piensa que es oro sólido como traído de la mina, no es así. Es una pintura para embellecer y darle luz al techo y a las paredes. Hablas de una cantidad de belleza inconmensurable. Realmente es maravilloso. La altura nos recuerda a una basílica de Roma, es Santa María la Mayor. Y por fuera es otra, nos recuerda a otra basílica de Roma, que es la Basílica de San Pablo Extramuros. La única forma de acercar a la Virgen a que la gente la pudiera ver era ponerla en un nicho en lo más alto para que la gente la pudiera admirar. Sin embargo, visualmente nos queda pequeña, pero era la tecnología que había en 1960. En la época que me tocó estar como rector, hacíamos el ejercicio de bajarla a una vitrina para que la pudieras ver de frente. Y yo creo que fue la imagen religiosa en Monterrey más fotografiada en el mes de diciembre durante el 2016, 17, 18 y 19, que se llegó a todos los rincones de México, más de 40 millones de... Es la imagen original, o sea, la original. Que tiene más tiempo aún que la última fundación que hizo Diego de Montemayor. Es desde 1592. Del 92. Oiga, padre, y la iglesia, así como la vemos, tan grandota, tan bella, ¿es a partir de cuándo? ¿De principios del siglo XX? De principios del siglo XX, totalmente. De hecho, yo me atrevería a decir que es la cuarta o quinta iglesia que se ha construido. En 1890 se empezó a construir otra iglesia de estilo porfiriano que iba a tener una cúpula, pero en 1905 se derrumbó la cúpula el 24 de octubre, día de San Rafael Arcángel. Y entonces, al caerse la cúpula sobre la imagen que está hecha de una pasta de maíz y bulbos, pues prácticamente se suponía que estaba destruida la imagen religiosa. Sin embargo, por la infinita misericordia del Señor, se salvaguardó por azares del destino y la tenemos actualmente, la original, intacta, ahí en el nicho de plata que tiene la Basílica del Roble. Déjame te cuento algo más. Evidentemente, la Virgen del Roble la ponían en el hueco de un roble para poder evangelizar a los indígenas. Tenemos parte de ese roble. Detrás de la imagen de la Virgen, atrás, en el nicho, hay pues ya prácticamente un pedazo de madera
del roble original, en donde la Virgen estaba guardada. Y vale toda la pena, pues también cuidarlo y venerarlo como en aquel entonces. Padre, le agradecemos muchísimo todos los datos que nos da. Tenemos que platicar más Encantado. del campanario Claro. y de detalles de la arquitectura de la iglesia del Roble. Con mucho gusto. Además de aquí de San Juan Evangelista. Claro que sí, con mucho gusto. Estamos Muy bien. para servirles. Continuamos.